Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 9271, el año 2025. A continuación se dará lectura del acta. 20 de octubre del 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrado por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 9271/2025.tse. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Viña del Río, conformado por la empresa Ingenieros Civiles Topógrafos, Consultores y Ejecutores EIRL y el señor Juan González Martel, en el marco del concurso público para consultoría de obra número 2-925-GRH/CS-1, convocado el 21 de julio de 2025 por el Gobierno Regional de Huánuco, sede central, para la contratación del servicio de consultoría de la obra, evaluación de expediente técnico y supervisión de obra para el proyecto Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Laguna Viña del Río del Distrito de Huánuco, de la provincia de Huánuco, del Departamento de Huánuco, con Código Único de Inversión número 2680650. En representación de la parte impugnante, el Consorcio Viña del Río, para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Franklin Yanat Ureta, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, número 88.628. En representación del tercer administrado, el Consorcio Supervisor G&R Ingeniería, para realizar el informe hecho se encuentra presente el señor Ricardo Santos Chávez Garay, identificado con DNI número 43957001. En representación de la entidad, Gobierno Regional de Huánuco, sede central, para realizar el informe legal se encuentra presente la señora abogada Nancy Pamela Mesa Estrella, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de San Martín, número 1445. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se comunica la lectura del acta. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, Consorcio Viña del Río, por el espacio de 10 minutos. Señor Franklin Yanat, adelante. Señor Yanat, ¿su micro está apagado? Señor Yanat, ¿nos escucha? Buenos días, señor presidente. Disculpa, estuve con problema de audio. ¿Me Ok, escucha? active su cámara, por favor. Bien, puede iniciar. Buenos días con los miembros de la sala, señor presidente. Bueno, el recurso de apelación contra el gobierno regional de Huánuco. Como primera pretensión, estoy solicitando al Tribunal de Contrataciones declarar la nulidad de otorgamiento de la buena pro por haberse adjudicado a un postor que no cumple con las disposiciones establecidas en las bases integradas y en consecuencia se disponga la descalificación de la oferta. Siguiente, por favor. Bueno, las bases integradas, señor presidente, exigen a los postores acreditar experiencia en las subespecialidades, espacios públicos y recreacionales. Esto es de acuerdo a la resolución 016-2025, que ha sido aprobada por el órgano de contratación pública.
En esta situación, señor presidente, vemos que como subespecialidades, de acuerdo al objeto de convocatoria, son espacios públicos y recreacionales, del cual ya está establecido las subespecialidades en esta resolución, del cual la entidad no está dando cumplimiento al momento de evaluar la oferta del postor adjudicado. Siguiente, por favor. Asimismo, señor presidente, lo que presenta el postor adjudicado es experiencia de la subespecialidad edificación educativa, que no corresponde a la experiencia requerida en las bases. Mira, se puede ver en mis diapositivas, presenta un contrato de servicio educativo, presenta otro contrato de servicios educativos primaria y secundaria. Esto no tiene relación con el objeto de convocatoria que se va a contratar, que es algo que no tiene similitud de acuerdo a las subespecialidades. Por lo tanto, no se debe de haber validado estas experiencias. Por no decir, todas las experiencias son instituciones educativas y nos está sorprendiendo a los postores que realmente sí hemos cumplido al acreditar de acuerdo a las subespecialidades establecidas ya. En esta situación, quisiéramos que se declare nulo todos esos contratos del adjudicado por no cumplir con las subespecialidades. Respecto a la consulta número 16 del pliego de absolución de consultas, al momento de integrar las bases, el comité no ha definido qué otra tipología de la subespecialidad será considerada válida. Cuando las bases estándar en su página 48 establecen que de requerirse incluir una tipología afín, debe de precisarse en las bases cuáles tipologías serán consideradas, lo cual no ha sucedido, señor presidente, y nos está sorprendiendo el comité de selección, y no solamente en esta oportunidad, sino en varias oportunidades ya se ha apelado contra el gobierno regional de Huánuco, que está haciendo lo que se le venga en gana sin respetar el reglamento del organismo de contratación pública, ¿no? Y hoy, más claro que nunca, este 2025 hemos empezado ya con la claridad de cuál se ha consignado subespecialidades ya definidas, y esto se debe dar cumplimiento, ¿no? Situación similar ocurrió en la resolución número 026-2025-TCE-S4. Dice, al momento de absolver las consultas y observaciones, se precisa que se acoge parcialmente. No obstante, se describió el mismo texto en las bases administrativas, el cual es el mismo de las bases integradas, lo cual vulnera el principio de transparencia. Señor presidente. Siguiente, por favor. El postor ganador no cuenta con las aptitudes para ejecutar el contrato. En su página 121 de las bases integradas, se señala que la experiencia del jefe de supervisión de obras debe ser similar al objeto de convocatoria, ¿no? De acuerdo al inciso B, numeral 72.3 del artículo 72 del reglamento, esta experiencia debe corresponder a la subespecialidad requerida en las bases, en este caso espacios públicos y recreacionales, es de acuerdo al objeto de convocatoria. Sin embargo, su especialista pone una constancia que estamos viendo y podemos, por favor, agrandarlo eso a mi asistente. Señor presidente, pone una constancia como jefe de supervisión en servicios educativos. Y sin embargo, el comité le ha dado la buena pro sin cumplir con lo que establece en sus mismas bases estándar y las integradas de la entidad. Esto está vulnerando, señor presidente, la igualdad de trato, la transparencia. Asimismo, la experiencia, el postor no corresponde a la subespecialidad requerida. Admitir dicha experiencia vulnera el principio, como hemos dicho, de legalidad, la incorporación al literal A del numeral 5 del artículo 5 de la ley, conforme a lo cual las partes deben de actuar respetando la Constitución y las leyes y sus facultades. Siguiente, por favor. El postor presenta una oferta económica imprecisa, señor presidente. Según su página 17 de las bases integradas, el pago por el servicio realizado consta de dos componentes, siendo para la supervisión de la obra una modalidad de pago a tarifa, tal como se puede visualizar en la siguiente imagen. Sin embargo, el postor agregó indebidamente un tercer componente por la liquidación de la obra, lo que cambiaría la modalidad de pago de la supervisión de la obra pasando a un pago por tarifas a un esquema mixto, al incluir este monto adicional. También ha incumplido lo que está estipulado en las bases integradas. Más aún, tal como se puede ver, el monto de la liquidación de obra del anexo 6 no coincide con el monto consignado en la estructura de costos,
Por lo tanto, tampoco no ha cumplido con su oferta económica, estructurarlo de manera correcta, señor presidente. Ha alterado, realmente no ha seguido lo que está pautado en las bases integradas. Como siguiente, por favor. Como segunda pretensión, solicito al Tribunal de Contrataciones Públicas validar las experiencias 2, 3 y 4 y 6 presentadas por mi representada, por cuanto las razones del comité de selección para invalidarlas son injustificadas y en consecuencia se continúe con la evaluación y de corresponder se otorgue la buena pro a mi representada. Señor presidente, los contratos de consorcio de nuestras experiencias 2 y 3 demuestran el porcentaje de obligaciones asumidas por cada integrante y el compromiso de ejecutar el servicio, tal como se puede visualizar y hemos resaltado en nuestras diapositivas, ¿no? Que estamos comprometiéndonos y sin embargo nos está inventando el comité de selección razones que no existen. Nuestra oferta técnica cumple con todo lo estipulado en las bases integradas y hemos demostrado que nuestras experiencias son válidas y por favor, mediante este medio se le solicita al tribunal que pueda pues validar estas experiencias. Asimismo, en la cláusula segunda de ambos contratos confirman que cada integrante que asume sus obligaciones según el porcentaje de participación acordado, ¿no? Con la experiencia número 2 y número 3, también hemos resaltado que estamos cumpliendo con lo que está estipulado en las bases integradas. Siguiente. Las bases estándar permiten acreditar la experiencia con comprobantes de pago, siempre y cuando su cancelación se acredite documental y fehacientemente, aspectos que no fue considerado en las bases integradas. Entonces, nosotros estamos dando cumplimiento, señor presidente, y el comité de selección nos está retirando estos contratos injustificadamente, pese a que se ha demostrado que nosotros cumplimos con el monto facturado. Siguiente. Tal como se puede visualizar, señor presidente, hemos adjuntado un cuadro del total sumado de todas nuestras facturas, el total de nuestra supervisión. Hemos adjuntado una factura, siguiente. Hemos adjuntado el comprobante de pago y hemos adjuntado la constancia mediante la transferencia electrónica, del cual figura el número de operación, figura el número de factura y el monto que se ha girado al banco de crédito. Entonces, toda esta experiencia nos está invalidando de manera injustificada el comité de selección. Siguiente, por favor. Ahí hemos adjuntado, señor presidente, también otras facturas más, otros comprobantes más, ¿no? Del cual está demostrado que nuestra experiencia es válida para demostrar que hemos cumplido con la experiencia del postor en la calificación, la especialidad, subespecialidad y factores de evaluación. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del tercer administrado, el consorcio supervisor GIR Ingeniería, por el espacio de 10 minutos. Señor Ricardo Chávez, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a vuestra persona y a los vocales de esta ilustre sala. Bien, ¿se visualiza, por favor, mis diapositivas? Se visualiza, puede iniciar. Listo, muchas gracias. Bien, señor presidente. Mi persona concurre en representación del tercero, en este caso del postor adjudicado, consorcio supervisor GIR Ingeniería, conformado a su vez por el ingeniero Juan Carlos García Durán y de la señora Jaime Lilibet Cifuentes Rosales. Concretamente, señor presidente, el apelante indica y cuestiona las experiencias número 1, 4, 5 y 6 de nuestra oferta, ¿no? Indicando que estas corresponden a la subespecialidad de edificaciones educativas y no a la subespecialidad de espacios públicos y recreacionales, exigidas expresamente en las bases integradas, como es el fundamento del recurso de apelación. Al respecto, señor presidente, debemos manifestar que el apelante no ha tenido en cuenta que mediante consulta número 16 se ha acogido la observación precisamente que incidía sobre ampliar el marco de las experiencias requeridas, en la cual se ha incorporado a lo que son las experiencias de obras de edificaciones públicas y las obras deportivas que sean consideradas similares, ¿no? Exigiéndose que haya verosimilitud en cuanto a su denominación y o documentariamente de la revisión de metas y actividades del proyecto se evidencie su similitud. En este caso,
la experiencia que mi representada ha presentado, concretamente sobre edificaciones educativas, sí guarda similitud en cuanto a su denominación, conforme a la resolución directoral número 016-2025-EF/54.01, que contiene y que aprueba el listado de subespecialidades y tipologías de obras y consultoría de obras en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas. Dicha consulta y dicha variación de las experiencias en similares, señor presidente, ha sido constatada en el acta de evaluación, donde se ha indicado y se ha motivado claramente por qué se ha admitido la experiencia presentada por mi representada. En este caso, entonces, la experiencia que nosotros hemos presentado sí corresponde a lo requerido por las bases integradas, ya que las consultas y observaciones forman parte de las bases integradas, señor presidente. También existe otro argumento del apelante que señala que el postor adjudicado no cumple con acreditar la experiencia mínima exigida en los requisitos de calificación y, en consecuencia, tampoco cumple con lo establecido en los factores de evaluación, ya que la subespecialidad requerida es la de espacios públicos y recreacionales, por lo cual la experiencia del personal clave debió ser acreditada dentro de dicha subespecialidad. Este argumento también guarda relación con el argumento anterior e indicamos que que la experiencia ha sido ampliada mediante la consulta número 16 en su momento, señor presidente, con lo cual este fundamento también carece de asidero. Se ha aseverado también que el postor adjudicado incorporó un presupuesto adicional de 31.500 soles por el servicio de liquidación de obra, el cual no estaba contemplado en las bases integradas. También se ha indicado que hay una falta de coherencia, ¿no?, que evidencia que la oferta económica del postor adjudicado es imprecisa. Al respecto, debemos señalar que el consorcio supervisor GIR Ingeniería acreditó experiencia por 1.870.721.27 soles, monto que supera ampliamente la cuantía del procedimiento de selección, lo cual satisface plenamente el requisito de calificación establecido en las bases integradas. Es más, supuestamente el haber incluido, ¿no?, un servicio adicional al que requerían las bases integradas no invalida de ninguna manera nuestra oferta, señor presidente, pues incluso estaríamos ofertando mucho más de lo que se ha requerido. Ahora, respecto a la validez de las experiencias número 2, 3, 4 y 6 del postor hoy apelante, según la cual, según su argumento, no correspondería que ellos habrían sido descalificados. Señor presidente, como se puede observar en pantalla, y como ya lo ha mostrado también en sus diapositivas, el postor apelante indica que sí ha detallado el porcentaje de obligaciones dentro de sus contratos de consorcio. Sin embargo, estos porcentajes, señor presidente, corresponden a las utilidades y pérdidas que se originan como consecuencia de la ejecución de tales contratos. Ello vulnera y transgrede la reiterada jurisprudencia emitida al respecto, por la cual precisamente el porcentaje de obligaciones, en el caso de consorcios, permite identificar qué monto del contrato ha sido ejecutado por los integrantes del consorcio. En el caso de la experiencia 2, claramente se especifica que tales porcentajes corresponden a las utilidades y pérdidas. En el caso de la experiencia número 3, aún peor, ¿no? Las obligaciones están en una cláusula distinta, donde no se señala el porcentaje de participación dentro de las obligaciones de los consorciados, con lo cual tales experiencias han sido correctamente descalificadas, no deben ser validadas por este ilustre tribunal. Eso sería todo de nuestra parte. Solicitamos que se declare infundada el recurso de apelación, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante de la entidad Gobierno Regional de Huánuco, sede central, por el espacio de 10 minutos. Señora Nancy Mesa, adelante. Sí, buenos días, señores del tribunal, parte impugnante, tercero administrado. Estamos en el recurso de apelación interpuesto por Consorcio Viña del Río, no contra
el otorgamiento de la buena pro. Al respecto, señor presidente, quiero hacer una cuestión previa antes de absolver el recurso de impugnación. Respecto a los documentos presentados por Consorcios Viñas del Río. Indica, mira, se ha identificado de manera objetiva que en la totalidad de sus recursos, que son a folios 26, las firmas y sellos atribuidos al representante común del consorcio no corresponden a las firmas manuscritas ni a firmas digitales válidas, sino a una imagen insertada digitalmente. Esta afirmación se sustenta en las siguientes evidencias. Al analizar el documento PDF en Nitro Pro, se observa que al seleccionar el área de la firma y sello aparece un recuadro azul que delimita un objeto de imagen, lo cual se confirma que es una firma pegada, ¿no? Que se trata de un elemento gráfico superpuesto al documento. Si se puede visualizar, es una inspección obviamente visual y comparativa. Todas las firmas de su recurso presentados se evidencia que son firmas pegadas, para la cual indica claramente, ¿no?, el literal G del artículo 306 del reglamento de la ley 32069, que exige como requisito de admisibilidad la firma del impugnante o de su representante, ¿no?, una imagen pegada que no califica como firma, como establece también la resolución 3436-2025 TC-S3, una firma escaneada y digitalizada no constituye una firma electrónica válida en los términos análogos que indica también la ley 27269, toda vez que no permite la verificación de su autenticidad ni garantiza la integridad de todos los documentos presentados en el recurso de apelación. Ahora, respecto a al petitorio del impugnante, donde solicita la nulidad de la buena pro y descalificación del postor adjudicatario, al respecto, el gobierno regional de Huánuco ratifica en todos sus extremos la decisión del comité, ¿no?, en la admisión, calificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro, donde indica, vamos a desglosar sobre las experiencias 2 y 3 en los contratos de consorcio. La documentación presentada por el postor para acreditar la experiencia número 2 corresponde a una adjudicación simplificada, la 142-2022, que adolece de un vicio insubsanable que impide su validación. Asimismo, el contrato de consorcio se suscribió contraviniendo lo dispuesto en el ítem 1 del numeral 7.7 de la Directiva 5/2019, participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado, vigente al periodo de la contratación o de la convocatoria del proceso de selección, donde especifica en su cláusula séptima, define el porcentaje de participación exclusivamente en función de los resultados económicos, utilidades y pérdidas, omitiendo por completo su vinculación con las obligaciones no objeto de la ejecución de la obra. Estas deficiencias se evidencia claramente, se indica en nuestra página 9 de nuestro informe técnico legal, que indica en su cláusula séptimo porcentaje de participación. Y claramente se puede evidenciar que dice utilidades y pérdidas. Es decir, la cláusula contractual presentada por el apelante es fundamentalmente deficiente para acreditar la experiencia, ya que vincula explícitamente el porcentaje de participación de resultados económicos y no a la ejecución de la obligación del contrato. Este análisis se fundamenta en la interpretación literal de la cláusula conforme al principio de literalidad. El texto de la cláusula es inequívoco y no admite una interpretación extensiva. La redacción establece que la participación se refiere específicamente a utilidades y pérdidas.
Vamos a hacer una distinción entre obligaciones financieras y de ejecución. En la estructura de un contrato de consorcio se define diferenciar claramente las responsabilidades entre obligaciones de los consorciados y quién va a ejecutar, no, la parte del trabajo. De reparto de los resultados financieros. La cláusula en cuestión regula este último aspecto, que un consorciado asuma el 50%, como se puede evidenciar, de las pérdidas, no implica de ninguna manera que haya ejecutado el 50% de dicho contrato, porque se puede evidenciar que sí señala utilidades y pérdidas, más no las obligaciones de lo que haya ejecutado dicha obra. Se puede, en relación a la experiencia también que señala, la experiencia 3, donde acredita mediante un contrato de un proceso, que es la adjudicación simplificada 175-2021, el comité de selección en su análisis revela una deficiencia sustancial, ya que la cláusula séptima no cierra su ámbito de aplicación exclusivamente a los resultados económicos, sin vincular la participación a la ejecución de la obligación, tal como se puede evidenciar en la página 10 de nuestro informe técnico legal, donde dice también nuevamente en la cláusula séptima que solamente se indica utilidades y pérdidas, más no las obligaciones de los porcentajes que ha ejecutado cada consorciado. Alcance exclusivo y restrictivo en la cláusula séptima. En la cláusula se indica claramente que son obligaciones. Sin embargo, en la parte del cuerpo, lo que se valida indica claramente utilidades y pérdidas. Es decir, esta interpretación se ve reforzada por la cláusula octava, que si bien indica obligaciones específicas de los consorciados, tales como la ejecución del servicio de consultoría de la supervisión, omite por completo asignar un valor porcentual. No existe en el documento que permita trasladar el 50% definitivo para utilidades y pérdidas para diferenciar entre obligaciones. Por otro lado, debemos indicar que en las bases integradas en el numeral 2.4 del capítulo 2 de la sección específica para acreditar experiencia del postor establece: la acreditación del requisito de calificación de la experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por todos los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello, se debe seguir varios pasos que señala nuestro informe técnico legal, primer paso, segundo paso y tercer paso. Para acreditar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por él o los consorciados que asuman las obligaciones referidas en las siguientes actividades: actividad de carácter administrativo, actividad relacionada con asuntos de organización interna, no conforme lo establecen las bases integradas para acreditar experiencia del postor en la especialidad. Sobre la experiencia 4 y 6, acreditación del pago. En la experiencia 4, a folio 113 de la oferta del postor, el postor en su oferta indica que presenta 5 facturas, los mismos que cuentan con un monto pagado mediante Banco Interbank por diversos montos, tal como se puede apreciar en la oferta. En la experiencia 6, a folios 218 de la oferta del postor, el postor en su oferta indica que presenta 7 facturas, los mismos que cuentan con montos igual pagados, Banco BCP. Señora Mesa, le resto un minuto, por favor. Ya. En este caso de los montos pagados, lo que se puede advertir son solamente de comprobantes de pagos del SIAP, más no indica de qué entidad o cuál es la entidad contratante que haya facturado. Por cuanto, lo que solicitamos es, ratificamos la decisión del comité, y si declara infundado el recurso de apelación, presentado por Consorcio Viñas del Río. Gracias.
Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, señor presidente. Adelante, por 3 minutos. Active su cámara, por favor. Gracias. Sí, señor presidente, respecto a la consulta que ha realizado uno de los postores, lo voy a mostrar en pantalla. Solicita el postor mediante consulta a las bases, consulta que se adicione edificaciones en general y obras deportivas. Eso es la consulta que hace el señor Rizel Machuca Guardia. ¿Ya? Sí, la entidad acoge parcialmente. Dice, se precisa que que las obras de edificaciones públicas y obras deportivas serán consideradas similares siempre que documentariamente acredite la similitud, ya sea en su dominación o documentación. Ambiguo esta absolución de consulta, señor presidente, y al momento de integrar las bases, no ha sido considerado en la integración de las bases, del cual ha creado una confusión en los postores. La entidad nos quiere sorprender cuando en la integración de las bases no dice esto. Asimismo, ese término no está mencionado en las subespecialidades que ya menciona en la resolución 16-2025. Entonces, el comité de selección quiere usar artimañas para querer sorprendernos, señor presidente. Nosotros somos especialistas no de ahora, sino de muchos años anteriores y hemos visto muchos casos similares del cual nos ha querido sorprender incluso el mismo tribunal, pero el tribunal con su experiencia también se va a dar cuenta en su momento de estas artimañas que quiere utilizar la entidad, ¿no? Asimismo, señor presidente, ya el que me ha antecedido, el otro postor adjudicado, ha aceptado que cometieron, que han aumentado un componente en su oferta económica mediante la presente audiencia. Entonces, señor presidente, ellos han alterado su oferta económica, no han cumplido de acuerdo a las bases integradas. Sin embargo, señor presidente, esta oferta es nula, porque ellos mismos han incumplido, han aumentado un componente que no tenían que aumentar. Las reglas están establecidas ya de manera definitiva en las bases integradas, señor presidente. Asimismo, en lo que respecta a la entidad, habla de mi escrito de recurso de apelación, que las firmas son pegadas. Señor presidente, una vez más podemos decir que desconoce el reglamento y la ley. La especialista en el OCE, pues, no está teniendo en consideración el acuerdo de la Sala Plena número 3-2025 TCP. Se ha precisado que las firmas escaneadas en los recursos de apelación reflejan la voluntad del impugnante o de su representante, cumpliendo así con el requisito de admisibilidad correspondiente, en tanto no sean desvirtuadas por alguna de las partes. Y eso no ha sucedido, señor presidente. Entonces nos quieren invalidar el recurso de apelación que sí se ha cumplido, tal cual nos establece el reglamento y la directiva. Asimismo, señor presidente, nuestros contratos de consorcio mencionan las obligaciones en una de sus cláusulas, cláusula segunda, cláusula tercera, cláusula octava, que nos comprometemos a ejecutar el servicio de consultoría de obra, pero nos están inventando y sacando picada. Señores miembros del tribunal, respetuosamente les solicito que no se dejen sorprender. Hoy es donde tenemos que parar con este tipo de abuso que comete la entidad al momento de evaluar y no dar igualdad de trato a ambos postores, dando la buena pro a un postor que no cumple. Quiere ganar la buena pro con contratos de colegios, cuando eso no tiene nada que ver de acuerdo al objeto de convocatoria, señor presidente. ¿De qué estamos hablando? Obras recreativas. ¿Qué tendría que ver con colegios? Ya está establecido las subespecialidades y que den cumplimiento. Las mismas bases integradas lo dicen, subespecialidades. Señor Yanak. Entonces, señor presidente, por favor, les suplicaría, ¿no?, que puedan considerar todo ello. Gracias. Gracias. Se consulta al representante, el tercero administrado, si va a hacer uso de su derecho de duplicar. Sí, doctor. Por 4 minutos, por equidad. Adelante. Gracias, doctor. Brevemente, doctor. Claro, ¿no? Sin utilizar la grandilocuencia o tal vez los términos o los improperios que vierte la otra parte, señor presidente, tenemos que indicar que lo que manifiesta el apelante es incorrecto. Señala que
bueno, la consulta número 16 no está clara, ¿no? Hay ambigüedad. La consulta 16 es plenamente clara en señalar que se han ampliado las experiencias requeridas para el presente procedimiento de selección. Precisamente en motivo de ello es que hemos ofrecido la experiencia en instituciones educativas. Ahora, como ya lo ha señalado, reiterada jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones Públicas, tal como la 728-2025, en caso de haber discrepancias entre las bases integradas y las consultas, se debe primar a las consultas, señor presidente. Finalmente, el apelante señala, ¿no?, respecto al cuestionamiento que ha hecho en esta audiencia el representante de la entidad, señala que el acuerdo de sala que ha mencionado le habilita a que utilice firmas escaneadas en el recurso de apelación. Sin embargo, dicho acuerdo también dice que ello siempre será procedente si es que alguna de las partes no lo cuestione, pero no señala que van a ser las partes o los integrantes del consorcio, señor presidente, sino las partes precisamente del recurso impugnatorio. En este caso, la entidad es parte hábil en el presente recurso impugnatorio, y es precisamente la entidad quien ha cuestionado la validez de las firmas que ha presentado en su recurso impugnatorio. Y a ello, señor presidente, el día de hoy ha ingresado un escrito que se verifica por el toma de razón, donde el representante del apelante confirma y ratifica supuestamente, ¿no?, el recurso impuesto. Sin embargo, oh sorpresa, la firma que aparece en ese escrito también es una firma escaneada. Entonces, no hay una certeza, no hay una veracidad, ni se puede confirmar la validez de dicha firma. Señor presidente, muchas gracias. Gracias. Se consulta a la representante de la entidad. ¿Se va a agregar información a su exposición inicial? Sí, señor presidente. Por 4 Respecto a minutos, la cuestión. adelante. Sí, respecto a la cuestión previa que es al inicio de la absolución, nuevamente confirmamos, si bien es cierto es una firma escaneada, pero es una firma pegada. Señor presidente del tribunal, si ustedes pueden hacer clip dentro de su recurso, la firma se mueve, es decir, es una firma que fue pegada, por la cual nuevamente confirmamos que no hubiera sido admitido dicho recurso. Respecto a la de consultas y observaciones número 16, donde se ha indicado, ¿no?, que las obras y edificaciones públicas y deportivas sí podrían ser consideradas similares siempre que se acrediten documentalmente su semejanza. Es decir, bajo este principio, la parte adjudicada sí ha presentado con documentos fehacientes, lo cual sí se puede verificar y se ha ratificado la decisión del comité. Esto, gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante, tercero administrado y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días a todos los presentes. No voy a formular consultas, gracias. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días con todos. Gracias, señor presidente. Gracias, buen día.